Amigos, ¿qué tal? Les habla Ramón Ricardo Méndez Caraballo desde la ciudad de Barranquilla. Queridos amigos, hoy emprendemos una nueva audición sobre el acontecimiento que sucedió en 1974 y 1978 con la presidencia del señor Álvaro López Michelsen. Como ustedes bien saben, tenemos que recordar toda esta historia, que es lo que acontece durante los periodos presidenciales. López Michelsen es como una segunda parte del recorderi de la campaña de todos estos candidatos a la presidencia, y la idea es llegarles a ustedes con el acontecimiento de cómo es la candidatura de cada presidente, quiénes son los que están ligados, cuáles son los acontecimientos que han marcado la historia de la política colombiana, quién se han visto enlodados con la corrupción, quienes han infiltrado dineros del narcotráfico a la política, cuáles son los mayores escándalos que han sacudido el nivel nacional e internacional. Entonces, mis queridos amigos, de este modo sencillo, alternando con este canal Ramón Informa, no se te olvide, Ramón Informa. Solamente tienes que suscribirte a mi canal, darle like y compartir. Bueno, entonces se trata de lo siguiente, seguimos hablando como la segunda parte de Alfonso López Michelsen. López Michelsen entregó el cargo el 17 de agosto de 1978 al doctor Julio César Turbay Ayala, candidato oficialista del liberalismo, al que el propio López le brindó el apoyo, pese a que a su debilitado del poder, y en contraparte con el presidente Carlos Lleras Restrepo. Óigase bien, Carlos Lleras Restrepo. Esos apellidos siempre han sonado desde ese entonces: Restrepo, Pastranas, Ayala. Entonces, desde esa época hasta la actual todavía se siguen nombrando estos apellidos. Entonces, para que ustedes los lleven en cuenta. Entonces, el propio López le brindó el apoyo, pese a que salió debilitado del poder, y en contraparte con el disidente Carlos Lleras Restrepo y el conservador Belisario Betancur. Belisario Betancur fue presidente. Pero entonces, aquí paso a paso vamos yendo sumando en la época del periodo de cada presidente. En la campaña de 1982, elecciones presidenciales, tras resultar elegido el candidato por el Partido Liberal en Convención Liberal, en 1981, López se lanzó como candidato a la presidencia de la República en 1982, cayendo derrotado por el candidato conservador Belisario Betancur y por el disidente liberal yerista Luis Carlos Galán. La derrota atribuyó a varios factores. En primer lugar, su popularidad se había visto diezmada después de su conflicto periodo presidencial. A diferencia de aquel periodo, López Michelsen no era visto como un representante de la política alternativa, sino como un político tradicional. Imagínense, tradicional, no era alternativo, no era como si fuera a aparecer, no era como, sino ya era politiquería. Y era en cambio Betancur el que era percibido como alternativo. Dentro del liberalismo existía la misma percepción y el acceso político de Luis Carlos Galán como precandidato presidencial. Esencialmente dividido, al partido terminó beneficiando a Betancur. Se divulgó también en esa campaña de López Michelsen había recibido dineros. Óigase bien, que lo que le hacemos aquí es con veracidad. Se divulgó en la campaña que el señor López ya empezó a comunicarse, a entrar en los medios, de que en la campaña de López Michelsen ya había dinero.
había recibido dineros por parte del señor Pablo Escobar Gaviria. Y en otros narcotraficantes que en la época intentaban introducir entre los partidos políticos tradicionales para buscar evitar la posibilidad de una extradición. Luego de su derrota en las elecciones presidenciales de 1982, López Michelsen asumió como jefe del Partido Liberal. Entonces, hablamos de este personaje, Alfonso López Michelsen, aunque aquí se están nombrando otros presidentes que hicieron parte de la historia de Colombia. Pero aquí vamos a hablar específicamente del señor Alfonso López Michelsen. Por esos años, el narcotráfico arreciaba en el país, imagínense, 1978, 1980, ya arreciaba el narcotráfico. Por lo que fue célebre y polémico la reunión que se sostuvo con los narcotraficantes del cartel de Medellín, Pablo Escobar y Jorge Luis Ochoa, una reunión que fue celebrada en un hotel Marriott de Panamá en mayo de 1984. En dicha reunión, los capos solicitaron a López fungir como intermediario para una eventual entrega a la justicia. Óigase bien, en 1984, mire cómo pasa todo este periodo hasta la actualidad. Y es como le digo, que siempre ha estado involucrado todo esto. Entonces, la finalidad de todo esto, de este recordario, es con el fin de decirle al pueblo que nuestra democracia nunca se ha visto que se asome una luz de esperanza para el pueblo, que trabajen por el pueblo. O sea, son todos sus intereses son creados para ellos, ¿ok? Entonces, eso es lo que demuestra todo esto. López accedió a comunicarse tales intenciones del gobierno de Betancourt, afirmando años después que fue el propio presidente de Colombia quien le pidió que se reuniera con los narcos. Entonces, vean ustedes, entonces Betancourt le pide a López que lo haga y después Betancourt denuncia a Alfonso López. En la reunión, sin embargo, hacerse al lado de forma por todo el escándalo recayó sobre Alfonso López Michelsen, quien acusó al gobierno de desleal. Imagínense ustedes. Entonces, estos son todos los acontecimientos que suceden durante la historia de la política. Entonces, este es un recordar de que Alfonso López, y atrás ya se venían el papá, recuerden que el papá de Alfonso López Michelsen era un señor también que fue dos veces presidente de la República de Colombia, Alfonso López Pumarejo, y siempre han estado cuestionados por todo lo que es la corrupción. Desde su posición como líder del liberalismo, porque Alfonso López tomó las banderas del liberalismo en ese entonces, emprendió una campaña para convencer al exministro y exalcalde de Bogotá. En ese entonces era él, Virgilio Barco. De postularse a la presidencia por el Partido Liberal para 1986, pese al rechazo de Barco, al ser preguntado si es Barco, ¿quién? O imagínense, si no era Barco en ese momento, que era una de las personas más idóneas que podían asumir la bandera. Entonces, días después, Virgilio Barco aceptó la candidatura, siendo esta orientada por el excontrador general de la República y dirigente liberal Rodolfo González García. A la candidatura liberal de Barco se sumaron otros de menor trascendencia y de las disidentes y las del disidente liberal Luis Carlos Galán. Entonces, mis amigos, mire cómo todo esto viene trascendiendo desde hace muchos años.
y las familias han quedado incrustadas en el poder. Y también fue apoyado por Carlos Llera Restrepo, oiga, Llera, no se lo olviden, y el conservador Álvaro Gómez Hurtado. Barco terminó imponiendo sobre todos sus rivales gracias al apoyo de López y de Turbay. Turbay ejerció amplia influencia en el gobierno, por lo que se le llegó a acusar de intromisión. O sea, que él en la candidatura de Barco, en la candidatura de Virgilio Barco, Turbay, eso era como nefasto, era indebido o no se podía. Y él lo hizo y aún así fue acusado de intromisión. Y todos los aconteceres de la política. Bueno, mis amigos, esta es la parte 2. Aquí ya vendrán otros acontecimientos de la vida política actual y del pasado. No se lo olvide suscribirte a mi canal Ramón Informa, apóyame. Lo hacemos alternativamente con la intención de llevarte una gran información desde Barranquilla, Colombia.